Buenos días, hermanos, es un gozo para mí poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Estamos en tiempos hermosos, en tiempos preciosos, como también en tiempos difíciles, pero le doy gracias a Dios que me permite nuevamente estar con ustedes y que quiero compartir la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en la vida de cada uno de sus hijos. Yo recuerdo muy bien que hace de unos 4 o 5 meses para acá hay una alabanza muy hermosa que nos llena el corazón y nos llena el alma. Y no voy a decirle toda la alabanza, pero en Guatemala, aquí en varios lugares lo he oído. Y es el himno que dice que Dios es tan fiel, que ha sido tan fiel para mí. Dice que por eso contaré la bondad de Dios. Entonces yo quiero que esta mañana podamos nosotros realmente conocer qué es la bondad de Dios, o si la conocemos, qué implica realmente decir la bondad de Dios. Y por eso quisiera yo compartir con ustedes esta mañana que la bondad de Dios es tan inmensa, es infinita, que nunca se va a acabar, siempre va a estar con nosotros, pero el problema que tenemos a veces es que mencionamos la bondad de Dios, pero no tenemos la idea más completa o más exacta de lo que eso implica en nuestra vida. Por eso me gustaría platicar con ustedes esta mañana sobre la bondad de Dios. Y uno de los muchos versículos que hablan de la bondad de Dios está el Salmo 100, versículo 5. Y dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, y dice, para siempre es su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Yo creo que estamos empezando a relacionar un poco lo que implica la bondad de Dios. En algunos momentos dados, si usted habla de la bondad de Dios, yo le pregunto, ¿usted ha dado testimonio de la bondad de Dios? ¿Usted ha estado gozoso de tener la bondad de Dios en su vida? Muchas veces no entendemos lo que eso implica, pero nos sentimos gozosos de decir que la bondad de Dios es con nosotros. Yo quiero decirle que en todo tiempo, ya sea alegría, gozo, ya sea triunfo, éxitos, como también sean aflicciones, pruebas, cualquier situación adversa en nuestra vida, eso nos implica que Dios es bueno. Entonces quizá usted en este momento puede decir realmente qué significa o cómo nosotros podemos descifrar la bondad de Dios. Déjeme decirle que una de las características de la bondad de Dios es lo que nosotros hablamos como bueno. Dios es bueno, nunca hay en el corazón de Dios ni en la mente de Dios actuar mal o decir algo que no sea correcto o prometernos algo que nunca nos va a cumplir. Por eso yo creo que la bondad de Dios, cuando hablamos de la inmensa bondad de Dios, también estamos hablando de lo bueno que es Dios. Hay otra alabanza que dice, bueno es Dios. Y cómo nosotros estamos convencidos y seguros que Dios es bueno. Yo creo que necesitamos como hijos de Dios reaccionar a la bondad y a los atributos de Dios. La palabra bueno implica que en este mundo lleno de incertidumbres, injusticia, dolor, debemos de recordar que la bondad de Dios es para nosotros hoy día, y si la encontramos es como encontrar un oasis en medio del desierto. Yo no puedo asegurar ni puedo confirmar, pero estoy casi convencido que muchos de nosotros pasamos cada día o cada mes o cada año incertidumbres, injusticias, dolores, separación, enojos. Hay tantas cosas en nuestra vida y que mayormente se da dentro de la iglesia. También se da en el mundo secular, pero tenemos ese tipo de situaciones y es cuando muchas veces olvidamos la bondad de Dios. Reaccionamos a nuestro temperamento, reaccionamos a las situaciones que estamos viviendo, especialmente cuando estamos con incertidumbres, cuando estamos con situaciones adversas a nuestra vida. Reaccionamos de una manera muy desobediente a la palabra de Dios, sabiendo que Dios es un oasis en medio del desierto. Pero también debemos de reconocer que aún en momentos de gozo, en momentos de alegría, en momentos de tiempos bellos y apacibles en nuestra vida,
nos olvidamos también del que Dios es bueno, nos olvidamos de la bondad de Dios. Por eso nosotros debemos de reconocer que la bondad de Dios es eterna y para siempre. Podríamos analizar, por ejemplo, uno de los primeros casos en que vemos es que la bondad de Dios se hace manifiesta en la creación. Cuando usted observa, cuando usted mira la naturaleza, los lagos, los ríos, los pájaros, tantos animales, tanta situación, flores, usted ve y dice, realmente el mundo es bello. Qué flores tan bellas. A veces no nos ponemos a pensar de dónde vienen las flores y por qué son tan hermosas, coloridas, pero es donde tenemos que reconocer que la bondad de Dios es en la creación para nosotros. La bondad de Dios, dice el Salmo 119, 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Hermano, ¿sabe usted que ahí está el secreto de la vida? Bueno, dice el salmista, eres tú y bienhechor. O sea, en otras palabras, bienhechor es bien hecho las cosas. Las haces fantásticas. Y si Dios es para nosotros bueno, ¿qué realmente nosotros agradecemos de Dios? Pregúntese en su corazón, ¿qué le agradezco yo a Dios todos los días de mi vida? ¿Su bondad? ¿Le agradezco todo lo que Él hace por mí? O déjeme decirle, muchas veces ni siquiera damos los buenos días, ni siquiera le agradecemos a Dios por el día que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar en la vida, el día que vamos a vivir, un día más en la vida. A veces ni siquiera reconocemos la bondad de Dios con nosotros. Pero déjeme decirle que la bondad no es una acción aislada de Dios. No es como que de repente viene Dios y hizo algo bueno, no es como que de repente viene Dios y me ama. La bondad de Dios es una acción totalmente definida por Dios, expresada por Dios. Dios es bueno siempre. Su bondad no cambia con las circunstancias. Nosotros los seres humanos estamos llamados. La palabra de Dios dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y continúa. Pero si quedamos solo en esa primera parte, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo voy a declarar, en la alabanza decimos, Dios ha sido tan fiel para mí, que yo contaré de su bondad. Ahora la pregunta que yo me hago, o que yo tengo dentro de mí es, ¿cuántas veces contamos y compartimos la bondad de Dios a otros? ¿Qué tan agradecidos estamos con la bondad de Dios en nuestras vidas? Porque Él ha sido tan fiel que muchas veces no la compartimos. Y si no compartimos la bondad de Dios, yo puedo pensar dos cosas. O estamos apáticos a la bondad de Dios, o no sabemos lo que realmente significa e implica la bondad de Dios. Yo he visto, no estoy criticando, no estoy juzgando, pero yo he visto personas, hermanos, cuando cantan ese coro de que contaré la bondad de Dios porque ha sido tan fiel para mí, yo lo veo en su corazón que tiene un sentimiento genuino, pero no entiende que si lo tiene en su corazón, ¿cómo va a contar la bondad de Dios? Tiene que saber cuál es la bondad de Dios, tiene que saber cuál es la gracia de Dios, por la cual usted y yo estamos contentos y deseosos de poder alabar a Dios por su bondad. Pero también aparte de la creación, aparte de que la bondad de Dios se hace manifiesta en la creación, también se ha hecho manifiesta por nuestra redención. Dice la palabra de Dios que Él nos ofreció su bondad en Cristo. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Yo creo, hermanos, que todas las acciones en las que nosotros estamos participando, en las que Dios nos ha llamado para que seamos felices. Dios nos ha llamado para que vivamos una vida de gozo, de alegría, pero hoy día parece que el mundo se ha dedicado a cambiar ese semblante. Hoy día muchas iglesias o muchos cristianos, o si no la mayoría de cristianos en el mundo, están más afligidos por la situación política, moral, social, económica, circunstancias, adversidades. Estamos más afligidos por eso que por realmente reconocer cuál es la bondad de Dios en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y por los tales tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él nos concede
la dicha de que tan solo con arrepentirnos nosotros somos salvos. Pero sabe que los seres humanos somos tan egoístas en algún momento que hasta arrepentirnos nos cuesta. Reconocer quiénes somos, reconocer qué es lo que hacemos o reconocer cómo es que nosotros cambiamos en nuestro temperamento o carácter, siempre nos produce estar normales, sentirnos bien. No hay ese arrepentimiento genuino como hijos de Dios. Y por eso es que hoy día muchos han querido ser hijos y no han podido ser hijos de Dios porque no ha habido ese arrepentimiento genuino. Pero también puedo decirle que muchos que nos hemos arrepentido, que hemos aceptado la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, todavía no hemos conocido realmente la bondad de Dios en su plenitud y nos cuesta compartirla, nos cuesta vivirla. Dice que debemos de conocer a Dios porque Dios es amor. La bondad de Dios es darnos una salvación. Es una salvación que no merecíamos. Es una salvación que el Señor nos la ofreció, que nos da perdón, que nos da vida eterna y comunión con Él. ¿Cree usted que no es algo lindo, bello, hermoso que nosotros podamos tener en la vida? ¿Cree usted que no vale la pena y el esfuerzo mostrar la vida que llevamos porque Dios está con nosotros? Dios es bueno y nunca vamos a encontrar nada malo en Él. Nunca, incluso cuando no lo entendemos. Hay momentos en la vida que pensamos que el camino que Dios nos está trazando está a la derecha y cuando no sale nada nos enojamos, nos molestamos y no entendemos. Dimos, es que no entiendo cómo es Dios, no entiendo, ya hice esto, ya hice aquello, yo no entiendo. Es que no es necesario que lo entendamos, pero sí es necesario que conozcamos y que identifiquemos cuál es la bondad de Dios en nuestras vidas. Quizá usted en este momento se está preguntando, entonces, ¿cuál es la bondad de Dios? ¿Qué implica la bondad de Dios? Déjeme decirle que para que podamos entender la bondad de Dios, también es necesario pasar momentos de adversidad y pruebas. La bondad de Dios se hace manifiesta en la creación. La manifestación de la bondad de Dios se hace presente también en nuestra redención, pero también se hace manifiesta la voluntad de Dios en el sufrimiento. ¿Sabe usted que cuando más aprendemos quién es Dios, cuando más identificamos el poder de Dios, es cuando sufrimos? Somos así, aprendemos, como dice un refrán por ahí, aprendemos a las malas. Porque si nos tratan con amor y cariño no entendemos el propósito, no entendemos realmente cuál es el cambio en nuestras vidas, pero cuando sufrimos, Dios es bueno y su bondad se manifiesta en nosotros y por eso es que Él permite el sufrimiento. Pero ¿sabe? Dios es bueno no solo cuando evita el sufrimiento, sino también cuando nos sostiene en medio de él. Mire qué interesante. No sé si usted lo había pensado. Dios es bueno y Él nos puede evitar el sufrimiento. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que nos permite pasar por el sufrimiento, pero siempre Él está con nosotros. Nunca se aparta de nosotros. Dios es maravilloso. El Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Sabe que es una fe genuina? El salmista, el rey David, sí conocía cuál era la bondad de Dios. Conoció y experimentó la bondad de Dios. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que David hable de la bondad de Dios y todo lo que hizo, todo lo que fue, lo malo que hizo, cómo pecó, todas las situaciones de su familia que vivió? Pero hermanos, precisamente por eso. Él se arrepintió, Él sufrió y en ese sufrimiento Él aprendió y conoció la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios entonces? ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios podemos resumirla como la gracia de Dios. El amor que mostró por nosotros, que dio a su Hijo en la cruz a morir por nosotros. Culpables, toda la vida hemos sido condenados desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecó, nosotros fuimos condenados y separados del amor de Dios. Pero sin embargo, hoy en Cristo Jesús
también nosotros hemos sido reconciliados con Él. Esa es la bondad de Dios. Ahora yo me pregunto, yo quisiera no tanto confrontar, sino preguntar, ¿dónde está la bondad de Dios en su corazón? ¿Cómo usted está convencido que la bondad de Dios está en su corazón? Dios dice que la mejor manera como nosotros podemos mostrar y agradecer la bondad de Dios y contar la bondad de Dios, la mejor forma es que nosotros vivamos y practiquemos esa gracia de Dios. Puedo ponerle algunos ejemplos. ¿Qué quiere la palabra de Dios decir con esto? Muchas veces usted ve a un necesitado pasar en la calle, o muchas veces usted ve en contra, tal vez aquí en Estados Unidos en muchos sectores no lo hay, pero hay otros sectores que sí lo hay. Jóvenes drogadictos que en la calle lo interceptan para pedirle $1, $2, comida. Yo creo que la bondad de Dios es darles. No importa cómo lo usen, pero si nosotros les damos y les compartimos la bondad de Dios, esa bondad puede cambiar la vida de ellos. Esa bondad puede cambiar las actitudes de ellos. Si vemos a alguien con necesidad, el vecino, quizá el amigo, el hermano, lo vemos con necesidad y nosotros podemos ayudarlo. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Sabe que compartí la vez pasada una ilustración. Y la ilustración era donde una niña cieguita estaba vendiendo frutas a la salida de la iglesia, un domingo. Y ella tenía su canasta de frutas. Y pasan unos jóvenes saliendo de la iglesia, saliendo por venir jugando, no se dieron cuenta, o tal vez intencionalmente, le tiraron la canasta de frutas a la niña cieguita. Y entonces ella solo oyó el ruido y empezó como a querer recoger sus frutas. Atrás venía otra persona, un joven adulto. Él vino, le recogió las frutas, le puso en la canasta, le dejó unos billetes de $, en la canasta. Y cuando él estaba ahí, le pregunta a la niña, Señor, ¿usted por qué me ayudó? Y él le dijo, pues porque por la bondad de Dios. Ah, usted es Jesús, le dijo. La niña no miraba, pero conoció el corazón de Jesús a través de este joven que le ayudó y la bendijo. ¿Cuántas cosas nosotros podemos mostrar el corazón de Dios, la bondad de Dios en nuestra vida y no lo hacemos? Y no solamente es ayudar, simplemente también necesitamos estar en paz, necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos compartir esa gracia, ese amor, esa intención de Dios de bendecir a otros. Yo creo que una de las cosas por las que nosotros venimos a Dios es por lo que necesitamos. Sabe que la bondad de Dios no es más, o sea, no espera más de nosotros. Dios no espera más de nosotros que nuestra gratitud. Un corazón agradecido. Pero sabe que hoy día, en la mayoría de los pueblos, ciudades, se ha perdido la gratitud. Se ha perdido ese gesto de agradecimiento. ¿Por qué? Yo le puedo decir esta mañana, no con autoridad mía, sino con autoridad de Dios. ¿Usted ha conocido la bondad de Dios? ¿Usted cree y está convencido que la bondad de Dios está en usted? Hemos recibido mucho, pero sabe que somos tan egoístas. Contéstese a usted mismo y evalúe su vida. Pero somos tan egoístas que cuando venimos a Dios, aun cuando venimos a la iglesia, solo venimos a querer recibir. Que Dios me bendiga, que la gente me salude y que me vean bien, que voy a platicar con los que más me agrada platicar. Pero se olvida que realmente la bondad de Dios, cómo nosotros podemos corresponderle, es siendo agradecidos y sirviéndole a Dios. Yo podría decirle hoy, tomando el tema de bondad de Dios, yo podría decirle que la iglesia, una buena mayoría, somos malagradecidos. Si conocemos cuál es la bondad de Dios, si conocemos que esa bondad de Dios es buena para todos, para siempre, ¿cómo vamos a corresponderle a Dios? Solo Señor dame, Señor necesito, Señor ayúdame, Señor mira lo que me está pasando, lo que me están haciendo. Pero ¿cuándo vamos a hacer un alto para decirle Señor, gracias?
Te agradezco por lo que tú has hecho por mí. No hay nada en este mundo de valor que podemos dar para pagarte lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Pero sí puedo hacer algo. Puedo servirte, Señor. Cuando el Señor estaba hablando con Isaías, a Isaías le dijo, hay tanta mies, necesito alguien que predique, ahí necesito que alguien vaya y enseñe y comparta mi bondad. Isaías le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, miro mucha necesidad en el mundo? ¿Cuándo le ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí? Quizá lo que más hemos dicho es, Señor, también ayúdame a mí porque yo también necesito. Entonces, ¿cómo vamos a agradecer y cómo vamos a reconocer la bondad de Dios si no estamos dispuestos? Si no estamos dispuestos a practicar y a vivir. Recuerde lo que dice 2 Corintios 5:17. Nosotros hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia hoy alrededor del mundo necesita un cambio. Necesita basarse, creer y mantenerse firme en la bondad de Dios. Pero esa bondad de Dios debe de manifestarse aquí, en la tierra de los vivientes. Y los que debemos de manifestarla y expresarla somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Si usted quiere reconocer entonces la bondad de Dios y quiere compartir como el coro, contar la bondad de Dios, porque Dios ha sido tan fiel, entonces la mejor manera es que usted haga y que tenga un corazón agradecido sirviendo a Dios. No todos vamos a servirle de la misma manera. Cada quien tiene su don, su llamado o su forma especial de servir, pero no se canse de servir porque la honra y la gloria es para Dios. ¿Cuál entonces? Basados en la experiencia que hemos tenido. Lo que Dios espera de nosotros es que no seamos egoístas o egocentristas. Sabe que hay muchas cosas. Yo he compartido varias anécdotas. En este momento recuerdo una de un joven. Un joven que pues estaba en la ciudad y el abuelo le iba a dar la herencia, ¿verdad? Y él decía, cuando mi abuelo me dé mi herencia, yo voy a hacer muchas cosas bonitas para Dios, porque él tenía ese corazón de Dios. Pero sabe que cuando el abuelo le dio la herencia, él empezó a sentirse como que ya tengo todo. Ahora sí yo puedo hacer muchas cosas, ya no necesito de nadie, yo puedo hacerlo solo. Y él empezó, y una de las primeras cosas que hizo fue comprar su moto. Compró su moto y él feliz andaba y le decía, mira abuelo, gracias por la moto, mira cómo me está usando, gracias porque tú eres bueno, gracias y porque tú me quieres y me amas. Y total que feliz el nieto con la moto. Pero llegó un día donde el nieto corriendo llegó, dejó la moto así mal estacionada y se fue. Y entonces el abuelo quiso, en sus gestos de abuelo, y reconozco cómo somos los abuelos, agarró la moto y la quiso subir para guardarla. Y en ese subir aceleró mal y se chocó en una piedra y la llanta se estalló. Cuando viene el nieto, le dice, pero abuelo, ¿qué hiciste? Mira mi moto, lo que me costó, ya me la arruinaste, no sirves para nada. Entonces, ¿usted cree que tenemos ese corazón? Si el abuelo le dio la herencia, si el abuelo le permitió que comprara la moto, ahora ¿cómo él viene a reclamarle al abuelo que no lo quiere por una llanta destruida? ¿No le parece que algo así somos nosotros con Dios? El Señor ya nos dio todo. El Señor nos ha dado, nos ha provisto, y muchas veces cuando nos pasa algo que no nos gusta, peleamos con Dios. Cuando dice que en las aflicciones y en las pruebas, el Señor ahí muestra su amor, muestra su bondad para nosotros. Entonces ahora sí yo le quiero hacer 2-3 preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la bondad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la bondad de Dios? Hoy día tenemos mucha indiferencia. Los hijos de Dios tenemos demasiada indiferencia. Ya no queremos ni venir a la iglesia. O ya no queremos ni servir ni participar. Ya no queremos porque ya vine, ya fui, tengo mucho que hacer, me voy. Y nos olvidamos de esa gratitud
que debemos de tener con Dios. No debemos ser indiferentes a la bondad de Dios. Dios nos está dando muchas oportunidades y especialmente en este tiempo Dios nos está bendiciendo y quiere que nosotros seamos luz. Quiere que nosotros seamos luz. Por eso déjeme decirle algo. El valor o tu valor o mi valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. No somos nosotros, somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios y somos embajadores del reino. Así es que, hermanos, recuerde que el Señor nos ha llamado a que nosotros seamos sus hijos que le damos gracias. Otra aplicación o otro llamado es tu voz, tus testimonios y tus acciones en la sociedad pueden ser luz. Dios te llama a brillar y a representar su carácter donde quiera que tú estés. Entonces, recuerde, no importa dónde estemos, la bondad de Dios debe brillar. Debemos de adorar con gratitud. ¿Qué dice el Salmo 104? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Hermanos, todo lo que recibimos lo recibimos de parte de Dios. Debemos de ser agradecidos. No nos acostumbré solo a que, bueno, me tenía que dar y me lo dio porque yo lo merecía. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que confiar en Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Tenemos que confiar en Dios. Sed imitadores de mí, dice el Señor, como hijos amados. Imitemos al Señor Jesús. Vivamos con gozo, que nadie nos quite la paz, que nadie nos quite esa vanidad o ese orgullo de hombres o de seres humanos. Seamos como Dios quiere que seamos, porque a Dios no le importa nuestro pasado, ni tus circunstancias o tus dudas. Dios sigue siendo bueno. Él ha sido bueno contigo, te ha sostenido, te ha perdonado y quiere seguir obrando en tu vida. Somos, gracias a Dios, hijos que queremos practicar la bondad de Dios. Vivámosla, practicámosla y enseñemos a otros que la bondad de Dios es su gracia y su salvación eterna para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador, porque tú eres un Dios de misericordia, de fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres grande en nuestras vidas. Gracias porque tu provisión nunca nos ha faltado. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, porque tu presencia en nuestras vidas ha sido real. Danos, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dijo el rey David en Salmo 51:10. Así queremos ser, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a servirte, a amarte y a compartir la fidelidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.